bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de nuestra entrevista habitual de cada mañana. Y hoy tenemos como invitado a Hilton Ñerdina, él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Bancos del Paraguay y también gerente general del Banco Familiar, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Hilton? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Un gusto también para nosotros poder tenerte en esta mañana y te agradecemos tu tiempo. Queríamos justamente preguntarte, al cierre de este primer semestre, estuvimos mirando en esta semana los números que se dieron a conocer a través del boletín y también a través del dato de indicadores financieros del Banco Central, donde muestran que hay una evolución positiva en el volumen de créditos, tanto en dólares. Si bien es cierto, hubo una pequeña recuperación en guaraníes, hay una evolución positiva, en dólares todavía estaba costando un poco recuperarse, pero había algunas señales. Queríamos tener un poco tu análisis de qué manera están mirando desde el sector financiero esta primera mitad del año en el negocio del crédito. Bueno, sí, efectivamente se empiezan a notar algunos signos de recuperación en algunos indicadores, ¿verdad? Luego de casi 12 meses de complicaciones, como ya sabemos, por los problemas de la pandemia, ¿verdad? Se empieza a notar algún signo de recuperación en la demanda de créditos, ¿ya? Todavía débil, pero con algún signo alentador, ¿verdad? Hay que decir de que de alguna forma el año pasado cerró con números mixtos, o sea, mixtos me refiero a que los primeros 3 meses del año venían muy bien y después con la pandemia, bueno, todo se derrumba, mejora un poquitito hacia fines de año, entonces eso genera cierta mezcla de comportamiento en el año, ¿verdad? Yo tengo un numerito que quería compartir contigo y Perfecto. con la gente, si me permiten, por favor. Sí, Eh, bueno, no sé si ahí se ya te puede podemos, ver ahí. sí, ya podemos observar. Sí, lo que se ve aquí un poco es el comportamiento comparado de los créditos y los depósitos, ¿verdad? En el crecimiento interanual, es decir, junio contra junio, ¿verdad? Entonces, el crédito al cierre de junio creció 8,5%, digamos, y es una misma, más o menos la misma medida que había crecido en el año 2020. Entonces, eso uno puede decir, bueno, ¿dónde está el efecto de la pandemia? De todas maneras, ha crecido el crédito, ¿verdad? Y cierto, creció comparado con junio del año pasado a junio de este año, ¿verdad? Pero como mencioné, a un comportamiento bastante irregular cuando uno mira al interior de los meses. Tal vez para entender un poquitito más este cuadro hay que mirar que muestra un poco el crecimiento del crédito por las principales actividades económicas, ¿verdad? Y acá se ve, por ejemplo, que el sector consumo, que es un crédito muy masivo que afecta a muchísima gente, son créditos pequeñitos distribuidos en una gran cantidad de personas, prácticamente no creció este año, es decir, prácticamente está estancado, ¿verdad? El crédito comercial también creció poco, creció apenas 3%, 3,4%. Y bueno, el crédito agrícola cayó incluso, eso porque fue un buen año relativamente agrícola y los productores pagaron sus cuentas. Entonces, al pagar sus cuentas, se redujo la cartera, ¿verdad? Y bueno, en ganadería tampoco fue muy bueno el crecimiento, apenas 1%, sobresaliendo el crédito al sector industrial con algunos créditos importantes, grandes, que de alguna manera levantaron ese indicador, ¿verdad? Esto, mirando así por sectores, se entiende un poco mejor el crecimiento. Es decir, el crédito minorista, el crédito comercial de las micro y pequeñas empresas todavía se encuentra resentido, con algunos signos de recuperación, especialmente en junio. Pero cuando uno mira 12 meses todavía no se puede ver ese crecimiento, por lo menos en estos sectores más masivos, ¿ya? Y les muestro también un poco el indicador de la morosidad de los bancos.
la morosidad se reduce un poco, se reduce en junio con relación a junio del año pasado, ¿verdad? Y esto es gracias sobre todo a las distintas medidas de refinanciación, renegociación de operaciones, a las medidas del COVID que fueron llevadas adelante, impulsadas por el Banco Central y adoptadas por los bancos. Acá se puede ver las carteras refinanciadas de los bancos, digamos que es la parte azul, ¿ya? Y a eso le agregamos la cartera COVID, ¿sí? Que es las refinanciaciones realizadas con las medidas del COVID, que prácticamente casi llevaron a un 27% de la cartera con este tipo de medidas de refinanciación. Entonces, aquí en esto se puede ver un poco digamos, el efecto de la pandemia en cuanto a la reestructuración, refinanciación de operaciones realizadas el año pasado y este año, que han ayudado a que la morosidad se contenga y, digamos, también ha ayudado a los clientes a poder pasar esta situación un poco más holgadamente, ¿verdad? Eh, bueno, y por último, este cuadrito que quería mostrarle un poquitito, que es el de la utilidad de los bancos. En este caso se puede ver que obviamente estos datos tienen que ser a junio. Se puede ver que hay una reducción, obviamente, que es condicente con la situación económica, ¿verdad? Entonces, en general, esto, para resumir un poco los principales indicadores del sistema, Samuel. Muy bien, me parece muy interesante los datos que diste a conocer. Una primera pregunta que quería hacerte: en esa cartera de reestructurado, de refinanciado, vimos un porcentaje interesante de lo que es los créditos los créditos COVID, ¿verdad? Que tienen un tratamiento especial. Respecto al tema FOGAPI, ¿las garantías se han ya activado en algunos casos o están aquellos que fueron beneficiados con estos préstamos están cumpliendo con sus obligaciones hoy día respecto a esa figura especial? Realmente muy poco todavía se ha activado. Yo te diría que ni el 1%, ni siquiera eso, digamos, muy pocos casos. ¿Por qué? Y bueno, porque en mayor parte los periodos de gracia que se concedieron fueron bastante largos, ¿verdad? Un año en algunos casos, 6 meses en otros. Eh, la gran mayoría está cumpliendo, ¿sí? La gran mayoría está cumpliendo. Va a haber, obviamente, alguna morosidad, es normal que se presente. Y lo que se hace de alguna manera es como esta situación del COVID ya está durando más de lo inicialmente pensado, ¿verdad? Entonces, se vuelven a refinanciar o reestructurar las operaciones cuando vencen, ¿sí? Extendiendo los periodos de gracia si fuera necesario. Pero hasta el momento es muy poco lo que se ha activado, Samuel. Ya. Ahora, respecto a la cartera de consumo, ese crecimiento de 0,2% es porque hay una menor demanda del mercado o porque también los bancos todavía tienen cierta incertidumbre a la hora de colocar ese tipo de crédito, que de hecho son mucho más riesgosos porque todavía ven incertidumbres en el corto plazo en el mercado. Mira, y es una combinación de las dos cosas que mencionas. Es decir, por un lado, los bancos sienten una menor demanda, ya que se empezó a reactivar ahora en junio, julio. ¿Coincidente con qué? Coincidente con esta vacunación masiva que estamos teniendo. Eso, si bien todavía es poco, vamos a decir, en cuanto a cobertura total, ha generado como un optimismo generalizado en la población, y ese optimismo se traduce de vuelta en pensar de vuelta en invertir, pensar en los proyectos, pensar en cambiar el vehículo, pensar en reactivar, en renovar tu casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí como que se da una mayor demanda en julio, junio, ¿sí? Pero eso no lo teníamos antes, ¿ya? Y por otro, claro, también, como esta situación afectó a muchas personas, afectando los ingresos, y sobre todo afectó a quienes, a los que no tienen un ingreso relativamente seguro, ¿ya? Por ejemplo, a los cuentapropistas,
a los independientes que estaban vinculados a estos negocios más afectados, como por ejemplo los eventos, el turismo, etcétera. Esos clientes, lógicamente, están en una situación compleja y bueno, si se los atiende, se los atendería eventualmente con el FOGAPI, ¿ya? Pero el FOGAPI también tiene su límite, ¿verdad? Sí, su límite en cuanto a cantidad de crédito que se puede conceder, ¿verdad? Entonces, y bueno, y condiciones de elegibilidad también. Entonces yo te diría, en un 80%, un 80-90% del problema del crecimiento del crédito es demanda. Totalmente, totalmente. Ahora, respecto a lo que mencionaste, me llamó un poco la atención el sector agrícola, que sigue todavía con números negativos. En el indicador del mes pasado habíamos visto por primera vez algún número positivo en la cartera en dólares y en el último, que salió este mes, ya volvió a ser negativo. Eso es porque los agroexportadores que demandan mayoritariamente estos tipos de créditos ahora están pagando sus cuentas y todavía no inicia el periodo de siembra donde normalmente ellos suelen demandar mucho fondeo, Hilton. Efectivamente, el movimiento de la cartera agrícola sigue la estacionalidad de ese tipo de negocios. O sea, las cosechas importantes se dan digo, a partir de febrero, más o menos febrero, marzo, ¿verdad? Y bueno, y la recuperación de allí pasa mayor, unos 30, 40 días hasta llegar a que el productor recibe el dinero. A veces se demora un poco más porque espera que los precios estén bien para cerrar. Y generalmente a partir de abril, mayo empiezan a pagar sus cuentas, ¿ya? Eh, este año por ahí se demoró un poquitito más porque se esperó que los precios mejoren un poco, ¿verdad? Eh, pero se da ese bajón, digamos, a medida que van pagando en las carteras de mayo, junio. Y luego a partir de agosto, septiembre empieza de vuelta a crecer estacionalmente la cartera. Entonces, comparar con los meses junio contra mayo o junio contra diciembre no es correcto, ¿verdad? Eh, digamos, no está bien. No, te va a dar una caída indefectiblemente, Claro, ¿verdad? claro. Pero el número que yo mostré, digamos, es comparando un poco con junio del año pasado, Claro. donde efectivamente los créditos del sector agrícola fueron más refinanciados que este año, porque el año pasado hubo algunos inconvenientes, digamos, climáticos y demás que este año no se presentaron tanto, ¿verdad? Cierto. Una cuestión también que mencionaste, el tema de las flexibilizaciones. Sabemos que muchas de las medidas que tomó el Banco Central se extienden hasta finales de este año. ¿Considerás que esas flexibilizaciones o medidas especiales deberían continuar por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene o ya se puede ir normalizando a partir de enero del año que viene esas medidas especiales? Y yo creo que debieran continuar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se nota cierta recuperación, todavía no podemos decir de que hemos vuelto a lo que estaba antes, ¿verdad? Todavía hay restricciones, todavía hay sectores complicados, ¿verdad? Eh, Creo que las cosas van a ir mejorando gradualmente, pero levantar de golpe todo diciembre y yo esperaría un poco más para tomar esa decisión. Si me preguntan ahora, te diría que preferiría que sigan un tiempo más, pero de por ahí las cosas mejoran mucho y bueno, entonces habría que ir levantando gradualmente. Es decir, hay que monitorear un poco más. Así como está la cosa hoy, Todavía sería no. ideal esperar un poco, ¿verdad? Así mismo. Respecto al tema de las tasas, vemos tasas activas históricamente bajas. Estábamos mirando el otro día un promedio ponderado más o menos del 12%, pero hay algunos agentes del mercado que consideran de que en los próximos meses el Banco Central podría volver a aumentar sus tasas de política monetaria y con ello estas tasas muy bajas que estamos viendo comenzarían a revertirse. ¿Consideras que eso se puede dar, Hilton? ¿O mantendríamos estos niveles bajos? Mostrando al público las tasas de interés, ¿verdad? Del sistema financiero. Y bueno, lo que estás mencionando precisamente se ve ese bajón de tasas del Banco Central que se dio, bueno, al inicio de la pandemia con fuerza, ¿verdad? Hoy está en niveles de cerca del 1% más o menos.
Y bueno, también los créditos y las tasas activas y pasivas también bajaron, ¿verdad? Se puede notar ahí, estamos en niveles del 12%, como bien dijiste en guaraníes, y los depósitos a plazo están en niveles del 4,5-5%, ¿verdad? Eso en guaraníes, y en dólares también se ve una ligera baja a partir del inicio de la pandemia, ¿verdad? Hoy estamos en estos niveles que se ven ahí. Entonces, sí, efectivamente la situación de tasas tiene mucho que ver, por un lado, porque el Banco Central, por un lado, hizo esa bajada en su política monetaria, pero por otro, yo no sé si se llegó a ver, pero yo mostré el cuadro de las tasas de crecimiento de los depósitos y de los créditos, ¿sí? Y discúlpame si vuelvo a mostrar porque creo que es Sin importante problema. mostrar esta parte acá. Ahí se puede ver. Sí. La barra naranja es el crecimiento de los depósitos y la barra azul es de los créditos. Y se puede ver que en los últimos 2 años los depósitos y fueron muy sustancialmente creciendo mucho más que los créditos. ¿Por qué? Bueno, y esta situación se dio porque con la pandemia, de alguna manera, la liquidez en general en los bancos aumentó porque hubo una retracción en la demanda de crédito, como habíamos hablado, y también retracción que significó que ese dinero que quedó ocioso, la gente, las empresas que dejaron de invertir, la gente que dejó de gastar, que dejó de salir, que dejó de consumir y que siguió teniendo ingresos, porque los ingresos se mantuvieron para gran parte de la población y otra parte del Estado ayudó a que se mantengan con transferencias, ¿verdad? Entonces eso hace que ese dinero se acumule en los bancos. Acumulado en los bancos generó una muy importante liquidez que hizo que las tasas de interés bajen. Los dos efectos, el Banco Central por un lado y el exceso de liquidez en los bancos. Esta situación probablemente continúe los próximos, digamos, lo que queda del año y gradualmente tendrá que ir desapareciendo. El Banco Central es probable que revise sus tasas en algún momento porque la inflación también ya está presionando, el dólar, la inflación está presionando con niveles cercanos al 5 y entonces en algún momento probablemente lo hará. Pero es poco probable que las tasas vuelvan a los niveles que había pre-pandemia del 4 o 5%, lo que había, ¿verdad? Eso es poco probable. ¿Sí? Subirá un poco y las tasas del mercado podrán subir, pero un poco, no mucho. ¿Ya? Seguirán bajas con relación a lo que había antes, porque hay todavía mucha liquidez en el mercado. Mediados más o menos del año pasado, recuerdo en una entrevista que tuve con el presidente del Banco Central, él nos comentaba de que el nivel de la liquidez bancaria estaba más o menos cerca de 1.000 millones. Yo no sé si hoy día eso se mantiene, está en esos mismos niveles. ¿Qué datos tienen ustedes de Asobam, Hildon? Pero no tengo el número en la cabeza directamente. Sí, yo sé que estaba por esos niveles. Yo te diría que no ha bajado, no ha No bajado ha mucho. variado. Un poco, pero no tanto. Debe estar por cerca de esos niveles que mencionas, pero me excuso porque no tengo en la cabeza los indicadores. Lo que sí te puedo decir es que sigue alta la liquidez y probablemente continuaría así en lo que resta del año. Y gradualmente es probable que en el último trimestre, a medida que el crédito se reactive con más fuerza, sí vaya disminuyendo. En el informe que se dio a conocer, en la encuesta sobre situaciones del crédito que se dio a conocer la semana pasada, a mí me llamó mucho la atención de que por lo menos los agentes indicaron que había más expectativas en la colocación de créditos para el sector agrícola y la construcción. ¿Es efectivamente eso lo que esperan, que en este segundo semestre pueda tomar un mayor ritmo en el sector financiero, el sector bancario, Hilton? Efectivamente, lo del sector agrícola es seguro, ya se está notando. ¿Por qué? Porque, bueno, comienza la nueva campaña, ya se empieza a demandar crédito de vuelta para lo que se viene, para la siembra. También estamos viendo una reactivación en el crédito para financiar maquinaria agrícola, ¿sí?
que está creciendo bastante bien. Sí, hay demanda para financiación de máquinas, eso no hubo el año pasado. Ahí lo que se está presentando incluso son problemas de oferta de las máquinas. De las máquinas, maquinaria agrícola, por los problemas de logística, hay pedidos que no se pueden satisfacer, ¿ya? Entonces, sí, claramente el sector agrícola va a ser un elemento dinámico en el segundo semestre. Y por otro lado, la construcción privada también, creemos que sí. ¿Por qué? Porque hay unas expectativas positivas en general con este tema de la reactivación que estamos hablando. Entonces, probable que se reactive de vuelta la construcción privada. Ya creo que ya hay signos, estamos viendo mejores indicadores de créditos para la vivienda. Todavía no llegamos a niveles de lo que había pre-COVID, pero como que hay una reactivación interesante a partir de junio. Entonces, eso se va a dar. Y el crédito derivado de la construcción del sector público y también la actividad de inversión pública continuará, ¿ya? El gobierno, digamos, está continuando sus proyectos. Allí preocupa un poco la demora de los pagos, ¿verdad? Que el Ministerio de Hacienda Sí, tiene con los contratistas, ¿verdad? Entonces, sí. si bien es cierto, digamos, eso siempre hubo, ¿verdad? Como que esos plazos normales de espera se están extendiendo. Entonces, eso genera un poco de nerviosismo en ese sector seguramente, ¿verdad? Así Pero mismo. no creo que las obras se detengan. Sí, nos decía la gente de Cavialco, porque hablábamos hace una semana con ellos, ellos estiman más o menos 220 millones de dólares es lo que se le adeuda a las empresas contratistas y supongo muchos de ellos han demandado préstamos para hacer justamente estas inversiones de maquinarias y tener un poco de fondos a través del sistema bancario, con lo cual se arrastra la demora que hay en pagos para ellos, se arrastra también la demora que hay en pago para los bancos, ¿verdad? Una cascada, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no les paga y ellos conversan con los bancos y los bancos prorrogan las operaciones. Y lo que se hace es de vuelta prorrogar los pagos para adelante. Se entiende perfectamente que la fuente de repago es el gobierno y si el gobierno no le está pagando, tampoco nosotros no podemos exigir Totalmente. pagos así, digamos, es así, ¿verdad? Es algo que de alguna manera se da. Lógicamente que esto tiene su costo, ¿verdad? Porque la demora en los pagos genera demora con los bancos. Y bueno, eso tiene un costo financiero que se tiene que pagar, ¿verdad? Y el pago lo tienen que afrontar las empresas, Totalmente. constructoras. Que lo que ellos no, también nos decían, después eso, los márgenes que ellos tenían previstos, obviamente después nos decían, terminamos pagándole todo lo que era nuestra ganancia, termina en los costos financieros a través de los bancos, ¿verdad? Por eso también era la queja generalizada de ese sector. Respecto a lo que se puede esperar en estos próximos 2 trimestres para el consumo, vemos que hay un nivel un poco más acelerado ya. Ayer miraba el dato del Ministerio de Salud, ya tenemos un 30% más o menos de gente ya con alguna dosis de la vacuna. ¿Consideran de que los niveles de consumo se podrían ir acelerando en estos próximos meses y con ello también esa cartera que estuvo muy lenta y que vimos recién los números, 0,2% recién en los créditos personales, si mal no recuerdo, estaba creciendo, podría acelerarse, Hilton? Realmente creemos que sí, ¿verdad? De hecho, ya como le decía, julio ya se vio un crecimiento interesante, signo de reactivación. Hay que decir luego que el segundo semestre, por lo general, a partir de septiembre, octubre, digamos, coincidente con el cierre del año, hay una reactivación en general de los créditos de consumo por la época, por la estacionalidad, ¿verdad? Pero este año se va a sumar un poco ese ambiente, digamos, de mayor optimismo de lo que tuvimos el año pasado y ojalá que la vacunación no se detenga, ¿verdad? Todo va a depender de eso y también va a depender, obviamente, de que no, Dios no quiera, ¿verdad? Se presente una recaída de los contagios por estas nuevas variantes que están dando vuelta por ahí, ¿verdad? Eh, bueno, eso es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Y si llega a ocurrir, lastimosamente, de vuelta vamos a tener un frenón seguramente, ¿verdad? Entonces, Ahí asumiendo que no, sí. no, asumiendo que no ocurra, ibas a decir, bueno, ahí te quería justamente sobre el punto preguntar, porque ayer o antes de ayer salió el decreto donde ya permite que todas
empresas, en las oficinas, la gente pueda trabajar ya el 100% del plantel. Por ahí implica algún riesgo, no sé cómo en el sector bancario, si siguen trabajando con cuadrillas o todos ya están, por lo menos por lo que pudiste observar, ya están trabajando en las sedes de los bancos. Te diré que en los bancos se siguieron estrictamente las distintas recomendaciones del Ministerio de Salud en todo el tema. Somos o fuimos uno de los sectores que estaba dentro de los sectores necesarios, por llamarlo así, ¿verdad? Y no se interrumpieron actividades del sistema financiero en ningún momento. Pero sí hubo necesidad de hacer los trabajos en cuadrilla, que se mantienen en algunos casos donde no se pueden dar medidas de distanciamiento y en otros ya se está volviendo más a la normalidad, ¿sí? Yo te diría que de a poquito estamos volviendo a la normalidad en ese sentido, ¿verdad? Pero yo te diría que eso ya es un tema personal, ¿verdad? Yo no lo veo como que un riesgo porque la mayor parte de los contagios no viene del ambiente laboral. Eso no ha ocurrido en los bancos y le puedo asegurar que no ha ocurrido en ninguna de las empresas, porque se ha guardado el cuidado, ¿verdad? Los contagios han venido de los contactos sociales, los fines de semana, los viernes, sábados, de por ahí vinieron, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, te agradezco mucho, Hilton, por conversar con nosotros. Realmente excelente la exposición también que nos diste. Nos pareció súper interesante los números que pudimos observar. Y bueno, ojalá el sistema financiero siga mostrando estos indicadores positivos, se siga recuperando el negocio y podamos ir volviendo de a poquito a esa normalidad tan ansiada que todos esperamos que llegue pronto. Te agradezco. Mira, justamente ahora, para terminar nomás, me pasaron el dato de los créditos FOGAPI concedidos hasta julio, ¿ya? Y los bancos concedieron créditos FOGAPI voy a calcular en dólares porque sí, es mucho dinero en guaraníes, ¿verdad? Sería más o menos 520 millones de dólares de créditos con garantía FOGAPI, ¿verdad? Y esto en un periodo de 14 meses, ¿verdad? Desde que empezó en abril del año pasado, ¿verdad? Las cooperativas dieron créditos estoy viendo acá, más o menos 57 millones de dólares y las financieras por 131 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, perdón, por 13 millones de dólares. Entonces, volviendo más o menos 500 millones de dólares de créditos concedidos, ¿verdad? En FOGAPI ha ayudado, ha sido un elemento importante en esta crisis, que hay que decirlo. Ha ayudado también el Banco Central con las medidas oportunas de flexibilización que nos ha permitido reprogramar, refinanciar las operaciones. Y bueno, de ahora en adelante, como bien decís, es hacer bien nuestro trabajo en el tema sanitario, vacunarnos todos lo antes posible, que no se interrumpa eso y mientras tanto guardar las medidas de cuidado. Así que estamos optimistas, que es lo importante. Totalmente, totalmente. Breve nomás, porque me tocaste un tema de solamente te pido en un minuto si podés resumirme. ¿Crees que la cartera del FOGAPI es una cartera que se tiene que seguir potenciando, darle más, inyectar más capital a la AFD, como de hecho la presidenta nos dijo que ellos habían pedido al Congreso, y es una figura que se tiene que mantener, que no solamente por esta cuestión de crisis nomás que tomó tanta relevancia, Hilton? Yo creo que sí. Ahora, entiendo que tiene que ser algo que, bueno, en esta etapa de emergencia se entiende el destino que se le dio, ¿verdad? Que fue prácticamente generalizado. Ya no hubo sector excluido, digamos, esto se abrió y era necesario hacerlo así. Ya en una situación de mercado normal, el esquema de garantías debiera estar destinado a aquellos sectores, segmentos, en donde se quiere tomar una acción, digamos, de política económica clave, que se quiere impulsar, ¿ya?
Ya sea el crédito a los pequeños emprendedores, ya sea el crédito a determinado sector que queremos que despegue o queremos darle un empujón y que no tiene garantías para entregar, ¿ya? O que queremos desarrollar, ¿ya? Porque es estratégico para el país. El crédito para la vivienda, por ejemplo, para ciertos sectores de la población, ¿ya? Debiera tener un esquema de garantías que permita eventualmente hacer que ese segmento sea mejor atendido. Es decir, ese es el enfoque que hay que darle a partir de ahora. Simón. Totalmente. Hilton, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta mañana en Canal 5 Días. Gracias a ustedes y suerte, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias. Hilton Yerdina, miembro del Consejo de la SOBAN, gerente general también del Banco Familiar, conversando con nosotros hoy aquí en el programa en Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.